Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Cultivando Bienestar Campesina. Como saben, esta es una nueva estrategia implementada por el área de bienestar al aprendiz del Centro de Procesos Industriales y de Construcción y la Estrategia Campesina para el acompañamiento e impacto aprendices de la estrategia en ciertas temáticas de necesidad para el desarrollo integral de nuestros aprendices ubicados en la zona rural y que se encuentran asociados a Campesina. El día de hoy nuestro episodio se denomina Voces Fuertes, prevención de las violencias basadas en género. Hoy se realizará un espacio donde trataremos un tema muy sensible, pero que es muy importante retomar y abordarlo en nuestras conversaciones cotidianas, las violencias basadas en género y cómo prevenirlas. Este espacio está pensado para reflexionar y aprender en conjunto. Hablaremos sobre qué son estas violencias, cómo identificarlas y lo más importante, cómo construir relaciones basadas en el respeto, el buen trato, la democracia y la igualdad en términos del acceso a los derechos. Voces fuertes porque juntas somos mucho más fuertes. A lo largo del programa escucharemos historias, consejos, estrategias para cuidarnos y empoderarnos, así que les invitamos a prestar mucha atención y estar conectadas hasta el final de nuestro podcast. Entonces, para iniciar, es importante partir de hacernos la pregunta, cada una de nosotras, sobre qué creemos que son las violencias basadas en género. Para definirlas, son aquellas acciones, palabras o actitudes que buscan dañar o controlar a una persona por su condición de género, es decir, por ser mujer o porque tiene una identidad de género distinta a su sexo biológico. Estas violencias pueden ser de diferentes tipos: físicas, psicológicas, sexuales, económicas, simbólicas, institucionales, entre otras. Es importante precisar que las violencias basadas en género pueden ser realizadas de manera consciente o inconsciente y están basadas en creencias, costumbres y prácticas transmitidas a través de la cultura, que principalmente puede ser patriarcal, es decir, tenemos una cultura en donde históricamente el hombre ha tenido privilegios y se ha ubicado como superior a la mujer. Y esta cultura ha estado basada en esas creencias que pueden generar acciones de violencia basada en género. Principalmente como víctimas de estas violencias tenemos a las mujeres y a las niñas, debido precisamente a esos roles y estereotipos de género que esta cultura y que esta sociedad patriarcal nos ha asignado. Lo anterior lo vamos a abordar de una manera mucho más amplia y profunda más adelante. Revisemos entonces ejemplos concretos. Entonces, violencias son, por ejemplo, el acoso en la calle, con palabras, frases, miradas incómodas, el control excesivo en una relación, comentarios machistas en donde la mujer es controlada, presionada o señalada, desigualdades en el hogar, en la crianza o en el acceso a un empleo, entre otros. Solo por iniciar con algunos ejemplos para que nos contextualicemos en el tema. Hablemos entonces de los tipos de violencia. Antes de iniciar, quisiéramos que ustedes hagan un ejercicio de reflexión allí en sus casas o en lugares desde donde nos escuchan y piensen de manera individual si en algún momento han experimentado este tipo de violencias o alguien cercano a su entorno. Iniciemos entonces por la violencia física. La violencia física es aquella que se genera a partir de acciones que dañan o que generan algún tipo de afectación principalmente al cuerpo de esa persona. Esto incluye acciones como, por ejemplo, los golpes, empujones, estrujones, pellizcos, jalones, quemaduras, manosear el cuerpo de la persona, causarle daño de alguna manera deliberada a la salud física de esa persona. La violencia física tiene su nivel más alto cuando se acaba con la vida de la víctima, como lo es, por ejemplo, los casos de feminicidio que constantemente tenemos la oportunidad de escuchar en las noticias de nuestro país y que es muy lamentable. En muchas ocasiones, los o las agresoras tienden a justificar este tipo de acciones en la misma víctima, como por ejemplo utilizando las frases "debiste lo que me hiciste hacer", o "esto es por tu misma culpa", o "esto que yo hice es por tu bien", o también la frase de "tú me hiciste hacer esto y pues me enojé". Recordemos que ninguna de las violencias son justificables.
por ninguna razón, ninguna es válida, porque aunque la otra persona se enojara, no tiene por qué generar ningún acto de violencia hacia alguien más, sea de manera voluntaria o involuntaria. Además de esto, uno de los mayores mecanismos para controlar a una víctima, para ejercer poder y control sobre ella, es generar culpabilización, porque cuando yo culpo a la víctima, en este caso de pronto a una mujer o una persona, de las acciones de violencia que yo estoy ejerciendo, esa persona va a creerse en muchos casos eso, porque manipulo su aspecto emocional, quedándose en esas relaciones de violencia. Continuemos entonces con la violencia emocional. Este tipo de violencia impacta directamente en la dimensión psicológica de la persona. Va a impactar de manera muy significativa su salud mental y sus emociones. Por eso se llama violencia emocional. Esta violencia afecta de manera profunda la autoestima, la estabilidad emocional y ese bienestar mental de la persona. Se caracteriza por actos que degradan, que humillan o que manipulan psicológicamente a alguien. Por ejemplo, a través de burlas, desprestigiarla, amenazarla, menospreciar sus metas o las acciones que haga, descalificaciones constantes con frases como nunca haces nada bien, o es que eres inútil, o siempre te equivocas. También humillaciones en público o en privado a través de la ridiculización frente a otras personas, como bromas hirientes disfrazadas de humor. También está el control excesivo, que es, por ejemplo, decidir con quién puede hablar esa persona o no puede hablar, qué debe vestir o a dónde puede ir, revisar mensajes de texto o las redes sociales o el celular en general sin el consentimiento de la persona dueña de ese dispositivo. Existe la manipulación emocional, que es hacer sentir culpa a alguien para que actúe según los deseos de esa persona agresora o del victimario, a partir de frases como si me dejas no voy a sobrevivir o me voy a matar si tú me dejas. Eso es una manipulación emocional profunda. O, por ejemplo, si realmente me quisieras, harías esto por mí. Otra forma son las amenazas, como por ejemplo, si sigues así, me voy a hartar de ti, me voy a ir. Amenazar con retirar afecto, con privar a esa persona de apoyo o de recursos económicos. Hay otra forma de violencia emocional que se denomina luz de gas, que es hacer nublar precisamente el juicio o el criterio de la persona para que dude de su percepción o de su memoria con frases como eso nunca pasó, o estás exagerando, o estás loca. Eso va a hacer que la persona dude de su propia cordura. De otro lado, otra forma de violencia emocional es no responder a necesidades emocionales, ignorar conversaciones o rechazar muestras de afecto o castigar con la famosa ley del hielo o ley del silencio, que implica precisamente distanciar, rechazar, inhibir, guardar silencio con esa persona. También existen otras formas de violencia emocional, como acusar a la persona de infidelidad sin fundamentos, controlando constantemente sus acciones, qué hace, qué no hace. Existe la invalidación emocional, la cual opera a través de la minimización de los sentimientos de alguien con frases como no es para tanto, o estás demasiado sensible, o eso que tú dices o que sientes es una bobada. Y por último, el aislamiento social, como lo es impedir que la persona tenga relacionamiento con amigos o familiares, creando una dependencia emocional en esa persona hacia su pareja principalmente. Este tipo de violencia puede generar ansiedad, depresión, afectaciones principalmente en esa salud mental de la persona víctima, impactar en su autoestima, dificultad para establecer relaciones sanas, y en casos extremos puede llevar a problemas físicos debido al estrés crónico. Pero el tiempo va pasando y no hay momentos para ellos. Les pasan los años, la esperanza y sus sueños. Buscan la manera de seguir, de salir triunfantes, de surgir. Piden sus derechos, buscan un final feliz.
Ahora hablemos de otro tipo de violencia basada en género, que es la violencia sexual. Esta es cualquier acto sexual o tentativa de obtener un acto sexual, comentarios o insinuaciones de naturaleza sexual o acciones dirigidas contra la sexualidad de una persona, realizadas mediante coerción, a la fuerza, manipulación o sin su consentimiento. Este tipo de violencia puede ocurrir en diversos contextos: en el hogar, en el trabajo, en el espacio público, en la comunidad, en las relaciones de amistad, con la pareja, con familiares, entre muchos otros. Y no siempre implica o tiene que ver con el contacto físico directo, que llamamos el acceso carnal o el acceso carnal violento. Revisemos algunos ejemplos. Existe el acoso sexual verbal. Allí tenemos comentarios sexuales no deseados sobre el cuerpo o la apariencia de una persona. También existen frases como: con ese vestido estás pidiendo atención, o deberías de sonreír más, estarías más bonita, o así vestida por eso es que les pasa lo que les pasa. Pensemos, queridas aprendices, cuántas veces de una manera muy inconsciente nosotros tendemos a realizar juicios de valor frente al vestuario de una persona y a relacionar ese vestuario con ciertas prácticas a nivel sexual e incluso a generar por eso como cierto rechazo o estigma hacia esa persona simplemente por su vestido. Existen también otro tipo de comentarios que en la calle quizá algunas de nosotras ha recibido, que por el contrario a ser un halago nos hace sentir inseguras o con miedo, como son los silbidos, miradas lascivas, comentarios obscenos, perseguir a alguien. Esto también representa una violencia sexual. De otro lado, hace parte de la violencia sexual toques o caricias no consentidas, como por ejemplo rozar a propósito a alguien en el transporte público, o cuando la saludo acariciándola de manera incómoda en sin consentimiento, tocar a alguien sin su permiso en lugares como en fiestas o reuniones, simplemente porque estamos muy contentos o eufóricos. También existe la exposición no deseada, que implica enviar fotografías o videos explícitos de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Exhibirse sexualmente frente a alguien sin su aprobación también es violencia sexual. Por otro lado, también tenemos insistir en tener relaciones sexuales después de que alguien ha dicho que no, o frases como por ejemplo: si no lo hacemos no me amas lo suficiente, o en ocasiones en la adolescencia ocurre mucho que por presión social de los amigos, amigas, compañeros y compañeras, los chicos tienden a iniciar su vida sexual por aceptación del grupo social, más no por deseo, por consentimiento y mucho menos teniendo claro lo que implica una relación sexual a nivel de responsabilidad y autocuidado. Tenemos los comentarios sexuales, como por ejemplo hacer chistes de contenido sexual que incomoden a las otras personas, condicionar ascensos o beneficios, por ejemplo en un empleo o en una formación, a cambio de favores sexuales. Claramente esto representa violencia sexual. No podemos olvidar otra forma de violencia sexual cuando se obliga a una pareja a realizar prácticas sexuales con las que no está cómoda, o incluso negarse a usar métodos anticonceptivos pese a la petición de la otra persona, o retirarlos, por ejemplo el preservativo, en medio del acto sexual sin consentimiento de la otra persona. Aquí también se incluye la violación de límites en relaciones de pareja, como por ejemplo imponer relaciones sexuales cuando la otra persona no tiene disposición o se encuentra en un estado de vulnerabilidad, como por ejemplo que está bajo el alcohol o tiene alguna afectación de salud. Ninguno de nosotros estamos obligados o tenemos la obligación, la responsabilidad de tener relaciones sexuales con alguien, aunque sea nuestra pareja, si no lo queremos. De igual manera, un tipo de violencia sexual son las fotografías o grabaciones sexuales no consentidas, como por ejemplo tomar fotos o grabar a una persona en situaciones íntimas sin su consentimiento y difundir imágenes o videos sexuales sin permiso. Y por último, encontramos una forma que se denomina grooming, que es manipular emocionalmente a menores de edad, especialmente a través de redes sociales, para obtener contenido sexual o concertar encuentros. Esto es abuso sexual. Existe un impacto profundo en la persona víctima de violencia sexual. A nivel físico pueden existir heridas en su cuerpo, en sus órganos reproductores o en su cuerpo en general, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. A nivel emocional genera
claramente ansiedad, depresión, estrés postraumático, aislamiento social. Y ya a nivel relacional, cómo se relaciona esa persona con los demás, se puede producir estigmatización, pérdida de confianza en las relaciones. En este punto es muy importante, queridas aprendices, precisar que la violencia sexual es un delito a nivel legal y penal. Por lo tanto, les invitamos a que reconozcamos que el primer paso frente a estas situaciones es reconocer los abusos, reconocernos como víctimas que pronto sufrimos estas situaciones y denunciarlos. No importa que yo haya vivido un abuso sexual cuando era niña y tenía 4 años y ahora tengo 30, aún así es denunciable, porque el abuso sexual es un delito que no prescribe, es decir, que no cesa, no termina. ¿A dónde denunciar? Para el caso de los abusos sexuales, la primera ruta de atención que se activa es el hospital. De allí se derivan a las demás instituciones a partir de la activación de un código fucsia para atender y proteger a la víctima de violencia. Sin tanto, también pueden activarse casos de abuso sexual a través de la comisaría de familia o de la inspección de policía de sus municipios. Ahora hablemos de la violencia patrimonial o económica, la cual es un tipo de abuso que implica controlar, limitar o explotar los recursos económicos de una persona, afectando su autonomía financiera y capacidad de decisión. Este tipo de violencia suele ocurrir en relaciones de pareja o en las relaciones familiares o incluso laborales, y es una forma de ejercer poder y control sobre esa persona. En el ámbito familiar o de pareja tenemos el control de los ingresos, como por ejemplo obligar a la pareja a entregar el salario o los ingresos que recibe y no permitirle decidir cómo quiere gastárselos, o asignar cantidades mínimas de dinero para cubrir necesidades básicas. También está el hecho de impedir el acceso al trabajo, prohibiendo o saboteando oportunidades laborales para esa persona, como por ejemplo no cuidándole a los hijos para que la persona no pueda trabajar, frases como no necesitas trabajar o también no necesitas estudiar, ¿eso para qué? Aún la persona queriendo realizar. También la violencia económica se presenta a través de obligar a las personas a firmas, préstamos o contratos que generen deudas sin su consentimiento, o usar su nombre para obtener créditos sin que esté al tanto. Tenemos también esa desigualdad en el uso de recursos compartidos, entonces gastando dinero de forma excesiva en necesidades personales mientras se descuidan los gastos familiares, como por ejemplo aquellos que destinan de pronto parejas u hombres o también mujeres que destinan sus recursos principalmente a las fiestas o de pronto al alcohol, y los gastos familiares y las necesidades básicas de su compañero e incluso de sus hijos están insatisfechas. Otra forma es imponer decisiones económicas solo por parte de una persona, como comprar bienes sin consultar a la otra persona. Allí hay algo muy importante, y es que hay algunas familias, casos en las que entonces la mujer depende económicamente del hombre, y entonces el hombre, como es el proveedor y quien brinda todos los recursos económicos en ese hogar, entonces toma las decisiones, qué pueden comer, qué no, o de pronto si la mujer necesita incluso para elementos de aseo personal y cuidado personal, no los brinda y los priva. Esto también es violencia económica. Incluso también la retención de recursos básicos, que implica negarse a pagar alimentos, vivienda o los servicios básicos para controlar o para incluso castigar a la víctima, o restringir el dinero necesario para transporte, para medicamentos o para ropa, que es lo que les mencionaba anteriormente. En el ámbito laboral vamos a encontrar como violencia económica la explotación, como no pagar un salario justo, retrasar el pago de forma intencional, obligar a trabajar horas extras sin compensación, así como obstaculizar el desarrollo profesional, impidiendo el acceso a capacitaciones, ascensos o mejoras salariales debido a discriminación de género, por ejemplo, que entonces como eres mujer no te puedo dar empleo porque es que entonces en algún momento vas a maternar, o por ejemplo porque te llega tu ciclo menstrual, entonces es mejor no contratarte, o que recibe un mejor salario un compañero de trabajo que hace lo mismo que yo, tiene el mismo rol, tiene el mismo perfil profesional
y gana mejor que yo por simplemente ser hombre. Esto también hace parte de violencia económica y es una violencia basada en género, al igual que desvalorizar el trabajo realizado para evitar el crecimiento económico de la persona. Los impactos de esta violencia, en primer lugar, van a ser la dependencia financiera, porque la persona no puede tomar decisiones autónomas sobre su dinero e incluso sobre lo que necesita. También van a perder oportunidades para su desarrollo y crecimiento personal, profesional, laboral, porque limita cualquier posibilidad de aprendizaje y por consiguiente va a generar estrés y problemas emocionales a la víctima, como ansiedad, miedo al futuro, baja autoestima, imposibilitando que esa persona tome unas decisiones autónomas. Por último, hablaremos de la violencia simbólica. Este es un tipo de violencia sutil, invisible, que se ejerce mediante la reproducción de normas, valores, imágenes, roles, estereotipos o prácticas culturales que perpetúan desigualdades, discriminación o la misma dominación. Aunque no es explícita, refuerza estereotipos y estructuras de poder que afectan negativamente a ciertos grupos sociales, mujeres, hombres, diversidades sexuales. Un ejemplo de esto se encuentran los estereotipos de género, que se dan o que los vemos a través de anuncios donde las mujeres siempre aparecen como las responsables del hogar y los hombres como los proveedores. No sé si han visto en algún momento una propaganda colombiana sobre óvulos para infecciones vaginales, en donde dice que son para las niñas bien. Allí uno se pregunta si acaso entonces tener una infección vaginal, ¿qué representa para una mujer? Cuando es un proceso que cualquier mujer puede vivir, que es normal, natural, y dicen que es para las niñas bien. ¿Qué es ser una niña bien? O los comerciales en relación a Fabuloso o Jabones de Loza, en donde las principales protagonistas de sus comerciales son las mujeres relacionadas con la limpieza. Nunca aparecen hombres siendo los principales protagonistas o las principales personas que ejercen labores domésticas. Esto es violencia simbólica. También la violencia simbólica es mostrar a las mujeres como objetos sexuales en campañas publicitarias. Esto pasa mucho con maquillaje, con modelaje, sexualizan a la mujer. De otro lado, mostrar a ciertos grupos raciales, étnicos o sociales en roles de subordinación o estigmatizados. Hace algún tiempo, no hace mucho, en una revista colombiana sale una fotografía de una familia adinerada, reconocida del país, y de fondo en esa foto, no en primer plano, sino detrás de ellas, salían dos mujeres afrocolombianas, negras, como las empleadas de servicio, reforzando el concepto de negritud como esclavitud. Esto es violencia simbólica. También puede ser asociar a personas de ciertas nacionalidades con actividades ilícitas o características negativas, como lo que ocurre actualmente con los y las venezolanos. Violencia simbólica también implica enseñar que ciertas carreras o trabajos son para hombres, como las ingenierías, las tecnologías, la construcción, y que otras ocupaciones son para mujeres, como la confección, la educación, el cuidado de niños, o incluso violencia simbólica implica la asignación de colores según el sexo, rosa para mujeres, azul para hombres. Esto representa violencia simbólica porque no permitimos que niños y niñas vivan colores o utilicen vestidos o jueguen a otras cosas o se dediquen a otras cosas diferentes por simplemente pensar que esto está asignado al género femenino y al género masculino. Pensemos también en los comentarios normalizados, como por ejemplo frases como para ser mujer eres muy buena en esto, o calladita te ves más bonita, o los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. Criticar a una mujer por ser ambiciosa en su carrera, mientras que esto se considera positivo en un hombre. Si una mujer, por ejemplo, tiene diferentes parejas sexuales, está tachada en la sociedad, pero el hombre, por el contrario, si tiene diferentes parejas sexuales, es alabada, es rey. Esto también es violencia simbólica. También esta violencia incluye bromas sobre el peso, sobre el vestido, el género, la orientación sexual. Este tipo de violencia, como les mencionaba inicialmente, es sutil, pero es muy peligrosa porque es la base que sustenta los otros tipos de violencia. Ejemplo, cuando se reproduce la creencia de que el hombre no debe cocinar, sino que la responsabilidad es únicamente de la mujer por ser mujer,
Esto va a generar una presión muy grande por parte del hombre hacia su pareja, hacia su compañera, por la obligación de cumplir con esto, hasta incluso llevarlo a acciones quizá de violencia emocional o psicológica. Y como hace parte de las creencias culturales, pues refuerza la idea que es lo correcto, haciendo parecer que otras violencias como la física o la psicológica o la económica son aceptables o incluso inevitables. Pasan los años, la esperanza y sus sueños buscan la manera de seguir, de salir triunfantes, de surgir y de sus derechos buscan un final feliz. El Celta vuelve acá a llenarlo de vida y de pasión. El Celta vuelve acá. En este momento, apreciadas aprendices, les invitamos a que reflexionen cuántas veces nosotras mismas reproducimos de manera inconsciente frases, roles o estereotipos de género de esta manera, sin percatarnos del daño que esto puede estar causando incluso para nosotras mismas. Incluso lo reproducimos en el proceso de crianza con hijos e hijas. Así que para prevenir todo este tipo de violencias, la primera reflexión es reconocer que la violencia siempre tenderá a escalar, a aumentar. Por ejemplo, a veces creemos que como es mi esposo, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, él no sería capaz nunca de hacerme daño. Pero muchas de las mujeres de hoy víctimas de feminicidio pensaban igual y dejaron pasar las señales, las alertas, justificando la acción del agresor, porque precisamente es tal el control que ejerce el victimario que creemos que efectivamente es culpa de la víctima. En ocasiones, muchas personas culpan a la víctima por no denunciar antes o hacerlo a tiempo. Pero ese proceso, sin un acompañamiento profesional cercano, no es tan fácil, porque precisamente cada una de las violencias de las que hemos hablado hoy tienen un componente de manipulación muy alto por parte del agresor, quien socava la autoestima de la víctima a tal punto que la mujer o la víctima, porque puede ser también un hombre, no cree que sea posible otra realidad a partir de comentarios que podemos escuchar como, pues esto fue lo que me tocó, o él siempre ha sido así y no va a cambiar. Sus vidas pueden estar en riesgo y ante cualquier situación de violencia, por más sutil que sea, es importante hablar de ella, enunciarla y alejarse, porque esto va a impactar su salud mental, física e incluso ponen en riesgo sus vidas. Existe algo que se denomina el ciclo de la violencia. Pensemos en un caso propio o de alguien conocido. Está el compañero, la compañera y su pareja. Tienen un conflicto que puede ser ocasionado por algo muy mínimo, pero de mucho impacto para el agresor y estalla, violentando a su pareja, sea física o emocionalmente o económicamente. La pareja pues se va a sentir muy mal, humillada, con miedo a partir de esa acción violenta. Sin embargo, pues el agresor después viene y le pide perdón diciendo que siente mucho arrepentimiento por su comportamiento, trae flores, chocolates, le invita a paseos, le da regalos, promesa incluso de ir al psicólogo o especialistas para tratarse. Esto lo hace para convencer a su pareja que cambiará y que no va a ocurrir de nuevo esa agresión. Y pues la pareja, obviamente en el marco del amor y de la ilusión de que eso cambie, pues lo perdona. Y todo parece estar muy bien, un tiempo, pero ocurre de pronto otro hecho que le disgustó a su compañero y detona de nuevo y el ciclo vuelve a empezar. Ese es el ciclo de la violencia, no acaba, sino que por el contrario, las formas de violencia cada vez aumentan pasando el ciclo. El ciclo de la violencia entonces va a tener las siguientes etapas: la situación estresora, que es el conflicto o el problema, la reacción violenta o agresiva por parte de ese compañero o compañera, la fase de arrepentimiento, después la fase de idilio y de amor y de calma aparente, y vuelve al punto de tensión y estallido. Muy pocas veces y en pocos casos el ciclo de violencia se transforma en realidad y finaliza la violencia. ¿Cuál es entonces la invitación del día de hoy, mis queridas aprendices? Reconozcamos las violencias, hablemos de ellas
y no normalicemos la existencia de estas en nuestras relaciones. Señalemos cuando veamos que otras personas cercanas o incluso lejanas experimenten alguna de estas violencias y recordemos que cualquier tipo de estas violencias son denunciables porque representan una vulneración directa a los derechos humanos de las personas. Y si bien las mujeres la vivimos de manera más recurrente, también los hombres pueden vivirla. No minimicemos estos casos. Busquemos ayuda profesional si hemos vivido alguna de estas violencias hace mucho tiempo o recién si de pronto las vivimos, porque las violencias dejan heridas grandes en las personas, heridas traumáticas. Y por supuesto, acudamos a las rutas de atención dispuestas en nuestros municipios para establecer las denuncias respectivas y así buscar escenarios de protección y de seguridad para nosotras. Labrar el campo. Dicen los abuelos que en el campo está el futuro, que las cosas llegan siempre que trabajes duro, pero el tiempo va pasando y no hay momentos para ellos, les pasan los años. La esperanza y sus sueños buscan la manera de seguir, de salir triunfantes de surgir. Otro consejo muy importante es fortalecer nuestras redes de apoyo entre amigas, entre mujeres, entre familiares. No abandonemos a una mujer diciendo que ella se lo busca o que no quiere salir de allí por cuenta propia. Pensemos que ya para ella es difícil lo que está viviendo y acompañémosla. Si están viviendo violencia o conocen a alguien en esa situación, pueden comunicarse a la línea 155 a nivel nacional, la cual es la línea de atención de la Policía Nacional, específica para situaciones de violencias basadas en género. También pueden comunicarse a la línea 123 si la vida e integridad de una mujer o de un niño, niña o persona de diversidad sexual está en peligro. La línea 141, que es la línea de ICBF, si un niño, niña o adolescente está sufriendo maltrato infantil, o la línea 122, que es la línea de la Fiscalía General de la Nación. Ahí pueden reportar violencias sexuales, violencias físicas y amenazas. De manera presencial pueden acudir al hospital más cercano de su municipio, la comisaría de familia del municipio, la estación de policía más cercana, la fiscalía, el juzgado civil municipal o promiscuo municipal. Recuerden que no están solas, que también cuentan con el área de bienestar al aprendiz y que podemos construir juntas un mundo más justo y más seguro. Las invitamos entonces a que en su próxima jornada de formación se den unos minutos para que en grupos conversen sobre el episodio del día de hoy, las reflexiones que quedan de este ejercicio y si consideran que quieren conversar con un profesional que les acompañe en estos casos de violencia, pueden contactar a la profesional de bienestar al aprendiz campesina. Nos encontramos en un próximo episodio de Cultivando Bienestar Campesina. Un abrazo para todos y todas. Desarrollo en la región, a generar la paz total.